Bien, empezamos entonces con conceptos básicos, el tema de la clase de hoy. Conceptos básicos. Hoy vamos a ver qué es un lenguaje de máquina, qué es un lenguaje de programación, qué son los intérpretes o compiladores, ¿sí? El lenguaje Python, características y el entorno de ejecución. Bien, la siguiente, por favor. Bibliografía. ¿Vieron que abrimos la guía, el tutorial de Python? Ahí lo tienen, lo pueden bajar de ahí, ¿sí? Ahí, seguimos, conceptos básicos. ¿Qué es un programa? Acá hay una definición simple. Los programas realizan tareas porque tienen cargados programas, o sea, las computadoras, ¿sí? Tenemos programas. En una computadora que tenemos programas y tenemos información. Eh, Fíjense que cuando uno prende la computadora, ¿cuál es el programa que se ejecuta? ¿Cuál es el primer programa que se ejecuta cuando uno prende la computadora? Pregunto. Windows. Windows. ¿Y pero qué es Windows? Pensé que era el BIOS que se encendía primero. Sí, ahora vamos a profundizar eso. El Windows, pero ¿qué es el Windows? Un poquito, Un vamos sistema a, operativo. es un sistema operativo, exacto. Las computadoras, a ver, son máquinas, entienden ceros y unos, on, off. Una máquina solo entiende ceros y unos, ¿sí? El lenguaje binario. El lenguaje de máquina, binario bi, 2 0 1 0 1, ¿sí? Es lo que entiende la máquina. Entonces, cuando uno aprende la computadora, internamente pasa algo. En una placa hay un programita escrito a bajo nivel del hardware que dice, ejecútate el sistema operativo. Y el sistema operativo es el Windows. Windows es el primer programa que se ejecuta. Los que tenemos una computadora que no es un... Hay computadoras que no usan el sistema operativo Windows, ¿sí? Que son las que usan Linux, que es otro sistema operativo. Las Macintosh utilizan otro sistema operativo, ¿sí? Entonces, es el primer programa. ¿Pero qué es Windows? Analicemos un poquitito. Windows, ¿qué hace Windows? Pregunto. Es un sistema operativo, pero ¿qué hace? Me permite abrir una ventanita, me permite crear una carpeta, me Programa de permite borrar un servicio. archivo, ¿no? Pero en definitiva, fíjense que me permite administrar, gestionar, organizar toda la información que yo tengo en la computadora. Me permite instalar programas, desinstalar programas, configurar mi pantalla de quiero con un fondo de color rojo, quiero los botoncitos más grandes. Personalizar. Exacto, pero me permite la gestión de la información que hay en mi computadora. Ese es un programa, pero no es o sea, es un conjunto de programas que hace lo que es Windows, ¿sí? Entonces, un programa es un conjunto de instrucciones, órdenes, ¿sí? Que indican, que se le indica a la computadora hace tal cosa. Entonces, Windows en su programa está programado en cuando hago clic en una ventanita sobre la X, ¡pum! Ciérrate. O sea, hay un programa que hace eso cuando yo hago clic sobre el X de una ventanita, ¿sí? Eso es un programa. Nosotros les vamos a enseñar con Python a hacer programas. Voy a pedirle, ¿sabes qué? Necesito que me hagas un programa que me calcule el área de un hexágono. Listo. Entonces, yo voy a codificar cada línea, cada instrucción. Calcúlame el área de un hexágono. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué es un programa? Es un conjunto de instrucciones que le indican a la computadora que realice una tarea. Sí. La siguiente, por favor. Bien, pero yo para hacer un programa necesito de un lenguaje de programación. Yo le puedo decir, para calcular el área de un hexágono, a ver, y pídele al usuario que ingrese el lado de un hexágono, porque hay una formulita que calcula el área de un hexágono. Yo le puedo decir leer del teclado un número ingresado, sumarle 3,
o aplicarle tal fórmula, no, porque este lenguaje natural que nosotros nos comunicamos, somos los seres humanos, hablamos, nos escuchamos. La computadora no, la computadora solo entiende ceros y unos, ¿sí? Bien, entonces para eso nosotros tenemos que usar un lenguaje de programación que me permita escribir sentencias, instrucciones para que haga algo el programa, para que la computadora haga algo. Por ejemplo, ahí hay dos líneas de código. Es un ejemplo de Python. Esas dos líneas de código ahí hace eso, ¿sí? Bien, esas son dos líneas de código en un lenguaje de programación Python. Yo necesito usar un lenguaje de programación para programar. Dale, la siguiente, por favor. Entonces, si escribimos con con un lenguaje de programación, ¿lo podemos cargar y ejecutar así? No, porque la computadora no entiende esas dos líneas de código. Esas dos líneas de código, ¿puedes subir un poquito la anterior, esas dos líneas de código? La computadora, número igual input, ingresa un número, número igual número más 3, la computadora no lo entiende, porque está escrito en un lenguaje de programación Python. Eso se tiene que traducir a combinaciones de ceros y unos, que sí es el lenguaje binario, que es lo que la computadora sí entiende eso, ¿sí? Seguimos, por favor. Entonces, necesitamos, ¿sí? Porque la máquina solo entiende ceros y unos. Tenemos que convertir esas dos líneas de código a un conjunto de combinaciones de ceros y unos, porque la computadora eso sí entiende, no entiende esas dos líneas. Entonces necesitamos en el medio algo que me permita convertir estas líneas de código en ceros y unos, ¿sí? La siguiente, por favor. Para eso existe este tema. ¿Saben lo que es el hardware? Todos, ¿sí? ¿Puedes achicar un poquitito la imagen, por favor? Muchas gracias. Todos saben lo que es el hardware. Sí. La computadora, Sí, el sí, sí, sí. mother, Bien, sí. el hardware es la parte física, ¿sí? La parte física de la computadora. Hard, duro, es la parte, bien, es la parte física, es la máquina, ¿sí? Esta máquina, como dijimos, solo entiende el código de máquina o el lenguaje binario, como lo dijo un compañero, ceros y unos, no entiende otra cosa, porque es una máquina, no piensa la computadora, entiende combinaciones de ceros y unos. Encima de las combinaciones de ceros y unos está el lenguaje de bajo nivel, que es un lenguaje ensamblador. Y encima de ese lenguaje ensamblador está el lenguaje de alto nivel, o algo, también podemos decir lenguaje de alto nivel, tal, que son, ustedes conocen, han escuchado hablar de diferentes lenguajes de programación. No sé ustedes cuáles conocen. Java, C++, Python, HTML, bien, no, no es PHP, es un lenguaje, pero Ruby, bueno. Ah, hay un montón de lenguajes de programación, ¿sí? Entonces, a lo largo de sus vidas van a conocerlos, pero todos tienen una cierta sintaxis, tienen una forma de escribirse. Cada uno tiene su particularidad. En esta materia vamos a ver Python. Y Python es un lenguaje de alto nivel, porque lo puedo aprender de una manera fácil. Pero fíjense que de acá arriba tiene que pasar algo para que el hardware, la máquina, la computadora lo resuelva, lo ejecute, ¿sí? Bien, la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa con el lenguaje de programación? ¿Debemos aprender a escribir los programas usando esas sentencias de las combinaciones de ceros y unos? No. Yo puedo usar un lenguaje de alto nivel, de medio, algunos de medio le llaman, otros de alto nivel, porque son distintos, usando una sintaxis como Python para hacer un programa, ¿sí? Bien. Este, por ejemplo, es un lenguaje ensamblador. Busqué una imagen, son códigos que hay gente que programa, bien, nosotros no. Pero este es un ejemplo, una partecita, es un cachito de un programa, ¿sí? Lo que ven atrás es un programita y como decimos, otra definición simple, un programa es un conjunto de pasos lógicos escritos en un lenguaje de programación que nos permite realizar una tarea específica, resolver un problema, ¿sí?
Esa es otra definición de un programa. Es un conjunto de sentencias, instrucciones, con un sentido lógico, que resuelve un problema. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa con el lenguaje de alto nivel? Son fáciles de escribir. Hoy todos se van a ir con un programa escrito. ¿Sí? Son simples de escribir. Yo simplemente estudio la sintaxis y la lógica, cómo se escribe, porque es un lenguaje de alto nivel. Son portables, porque se pueden ejecutar en diferentes tipos de computadoras, sin o con ninguna modificación. Pero necesitan de un programa. Es un programa en Python que puede tener 10 líneas. La computadora no lo entiende, ¿sí? La máquina no lo entiende. Se necesita interpretarlo o compilarlo. Son dos términos distintos. No es lo mismo, no son para convertirlos a lenguajes de máquina, ceros y unos. Se necesita. Y Python necesita un intérprete para traducirlo. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es un intérprete? Es un programa que lee un programa escrito en un lenguaje de alto nivel. Python escribimos una línea de código, necesita de un intérprete para que tome la instrucción y la ejecuta. Toma la instrucción, la ejecuta. Una a una. Instrucción a instrucción, cada una de ellas se ejecuta. Se traduce al código de máquina y se ejecuta. Toma una línea, lo analiza, lo ejecuta y ya está. ¿Sí? El intérprete hace eso línea por línea. Pero los compiladores no hacen eso, que son los de antes. Hablo de hace 10 años atrás, ponele. Un programa lee todo el programa completo. Imagínense escribí un programa en un lenguaje estructurado que tiene 2000 líneas de código. Y este necesita un compilador. Compila todo el programa, supongamos que no hay errores, lo compila y ¿qué me devuelve? Me devuelve un programa, objeto se llama, o un programa listo para ejecutarse. Y todos ustedes han usado esos programitas sin saberlo, ¿sí? Eh, porque traduce todo ese código a ello. Pero ¿qué pasa si hay un error? Supongamos que el error está en la línea 525. Compila, 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 compila y me devuelve. Y me devuelve, estos son los errores. Yo voy, los corrijo. Después tengo que volver a compilar todo el programa. Porque hay lenguajes de programación que utilizan compiladores. Entonces, es medio tedioso porque, tengo que volver a compilar todo el programa para ver, para que, digamos, se pueda ejecutar. Y es diferente que el intérprete, porque el intérprete, tengo una línea de código, listo, lo analiza, lo codifica, lo traduce y lo ejecuta. ¿Sí? La siguiente, por favor. Eso igual, estos conceptos los van a ir viendo. Diferencias. El intérprete, cada vez que se ejecuta el programa, el proceso de traducción y ejecución se repite para cada línea. El compilador no. El compilador, el programa del código de máquina, o sea, el programa de código de máquina es la resultante. ¿Sí? Y se puede ejecutar un montón de veces. Por ejemplo, ¿vieron que ustedes se bajaron el Python, el lenguaje de programación Python? Cuando ustedes descargan un archivo .exe, pero los ejecutables, los .exe, los que se bajan de internet, jueguitos, ¿qué se bajan? Se bajan el .exe. ¿Saben? ¿Todos entendieron lo que es el .exe? Ejecutable en inglés. Exacto, es un ejecutable. O sea, eso ya está, ya alguien lo hizo en algún lenguaje de programación y ya está traducido en ceros y unos. Y cuando yo hago clic sobre el ejecutable, se ejecuta, porque el código de ese ejecutable son ceros y unos. Y la máquina lo va a entender. ¿Sí? Bien, la siguiente, por favor. Creo que hay un poquito más acá. El intérprete. Entrada. Código fuente, programa escrito en el lenguaje de programación. Y la salida es el resultado. Pero es para cada sentencia. Entra una sentencia, se interpreta el resultado. Eso es lo que hace Python. Línea por línea. Entra una sentencia,
Lo interpreta, lo ejecuta, me muestra el resultado, ¿sí? Lee, lo analiza, lo decodifica, lo ejecuta. Eso es para cada línea de código en el momento. O sea, si yo estoy ejecutando la tercera línea, tengo error, ¡pum! Me salta, no sigue. Entonces me da la facilidad de poder ejecutar, resolver el error y continuar, ¿no? La siguiente, por favor. En cambio, en un compilador no. La entrada es un código fuente, se llama código fuente a las 2000 líneas de código escritos en un lenguaje de programación de alto nivel, traduce todo a combinaciones de ceros y unos y ese es el código objeto. Se llama código objeto a las combinaciones de ceros y unos que están listos para ejecutarse. Por eso el código objeto es un ejecutable, un punto .exe. Es un programa listo para ser ejecutado. ¿Sí? Entonces, una vez compilado el programa, listo, ya está. Y yo lo puedo ejecutar. Y ese archivo que se descargaron, ustedes lo pueden, ¿qué pueden hacer? Lo pueden guardar en su computadora y ejecutarlo tantas veces quieran. ¿Sí? Esa es la diferencia entre un intérprete y un compilador. ¿Sí? Pero bueno, lo van a ir viendo más adelante, pero lo importante, conceptos básicos. La siguiente, por favor. ¿Ven? Ahí tengo un código fuente escrito, bueno, acá es un cachito, pero imagínense 2000 líneas de código o 5000, un código máquina, ya está traducido. Bien, vamos al lenguaje Python. Seguimos, por favor. Un poco el origen, ya lo leyeron, se puede profundizar en lo que intentamos resumir ahí. Es un lenguaje de alto nivel, es un software libre. ¿Ustedes saben lo que es un software libre? Que se lo puede instalar cualquiera y que se pueden crear copias sin restricciones. Bien. ¿Alguna otra persona que quiera decirme qué es un software libre? Miren, un software libre es Windows, por ejemplo, no es un software libre. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar la licencia. O sea, Microsoft es dueño de todo el paquete de, por ejemplo, los programas de Office, Word, Excel, PowerPoint. Entonces uno tiene que pagar la licencia para usarlos, ¿sí? Y el sistema operativo El también. software libre es el Linux, ¿no? Linux es un software libre, porque no pagas a nadie. Lo puedes usar, lo puedes bajar gratis. Así como ustedes, fíjense, se bajaron gratis de internet el lenguaje de programación Python para poder usarlo en su computadora. Y existen para diferentes versiones de sistemas operativos. Ese es un software libre. Pero, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen el Word, el Office el Word, Excel, PowerPoint? Y no es tan fácil, nos podemos piratear, ¿sí? Pero no es tan fácil tener el programita y que me funcione bárbaro sin ningún problema, porque hay que pagarlo. Ustedes cuando se compran la computadora pagan la licencia del Windows, sí o sí, está incluido en el precio. Porque si no tienen el Windows, la computadora no hace nada, no le sirve, ¿sí? Entonces, un software libre tiene esas características. Yo me lo puedo bajar gratis. La siguiente, por favor. Ahí tenemos un poquito. Tengo libertad para usarlo, tengo libertad para estudiarlo, distribuir copias, mejorarlo, pero lo importante es esto. Fíjense que cuando entramos, cuando después entren a la página de Python, hay una sección donde les habla del código, que uno se puede bajar el código del programa que fue programado Python. Y yo puedo modificar ese programa y modificar, por ejemplo, la interfase del Python. Pero bueno, eh, hay comunidades, o sea, comunidades de programadores que fomentan el libre uso de los programas que ellos han programado como para que, bueno, aprende, toma, usalo, modifícalo, distribuirlo, todo gratis. Bueno, pero también es cierto que si uno hace una mejora importante, uno lo puede publicar, ¿no? Acá tengo una versión del lenguaje de programación Python mejorada.
y también la idea es esa, de libre distribución, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos usos y esos y muchos más que por internet. Acá nos quedamos cortos. Hay un montón de utilidades de aplicaciones que se han realizado utilizando el lenguaje Python, ¿sí? Bien, la siguiente, por favor. Estas características interesantes, miren, ya definimos que es un lenguaje de alto nivel, fácil de aprender, expresivo y legible. Su sintaxis es elegante, es como que uno tiene que aprender, se escribe así, se indenta, tenés que dejar un espacio, los dos puntitos, el paréntesis. Su sintaxis es elegante, es bonita, digamos, uno ve, es legible. Hay otros lenguajes de programación que no son tan elegantes, digamos, ¿no? Es multiparadigma, es decir, puede usarse como lenguaje imperativo procedimental, como lenguaje orientado a objetos. Existían antes tendencias, antes de que ustedes nacieran, existían los lenguajes de programación, donde todo era procedural, a nivel de procedimientos. Después viene una línea, evoluciona la programación, los lenguajes de programación. No, acá hay una orientación a objetos, lenguajes orientados a objetos, que se utilizan librerías, objetos. Este pertenece a tal librería o a tal clase. Son términos, esta es una instancia de esta clase, poco a poco se van a familiarizar con esos términos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener programas en Python que tengan cierta estructura procedural y orientado a objetos a la vez, ¿sí? Además tiene características de los lenguajes funcionales. Utilizamos un montón de funciones. Es interpretado. Python necesita de un intérprete para que cada línea se interprete y se ejecute. Y es multiplataforma. Significa que si alguien tiene Linux, por ejemplo, yo tengo Windows, hago un programa, todos los programas de Python se graban con la extensión .py, ¿no? Ese mi programita se lo mando al que tiene Linux, hay Python para Linux, lo ejecuta y no hay ningún problema. Antes no pasaba eso. Antes lo que era para Linux solamente era para Linux. Entonces lo que eran para Windows, solo para Windows. No, este es porque tengo el código del programa, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? La siguiente, por favor. Creo que ahí ya... Bueno, genial. Bueno, acá vamos a empezar con instalar Python. Yo les quería proponer algo. Bien, miren, son las 8:53. ¿Les parece si cortamos acá y nos encontramos a las 9:05 en el segundo link? Así preparamos el mate y el cafecito. Dale, buenísimo. Dale. Queda Eh, todo Nada más, profe, en un rato. Genial. Nos En vemos el